He escuchado y leído muchas críticas hacia las bailarinas de danza oriental argentinas o hacia el estilo argentino. Esas observaciones que se hacen no están del todo correctas, tampoco están del todo desacertadas, pero creo que hay que darle un contexto más profundo, ¿sí? Para que se pueda comprender lo que se quiere decir. Por empezar, el hombre es un ser biológico. Como ser biológico, toda su fisonomía, fisiología, sistema inmunitario, etcétera, se va a desarrollar en base a clima y geografía al que pertenece. Su postura, su forma de andar, obviamente va a corresponder a eso. Otra de las afirmaciones es, se aprende verdadera danza de los egipcios. ¿Cuál es la verdadera danza que se debe aprender de los egipcios? Porque entendamos que si se refieren a folclore, es como decir que todo mexicano baila huapango, o que todo mexicano es mariachi, o que todo argentino canta tango y baila samba y chacarera. No es una realidad. Esa no es una realidad. Si se dice que solo de los egipcios se puede aprender danza árabe, también es una afirmación incorrecta, porque es una afirmación que limita. Entonces estamos dejando afuera a todo el mundo árabe. Estamos dejando afuera Argelia, Marruecos, el Golfo, Siria, Líbano, a todo lo que pertenece al mundo árabe. Yo creo que lo que más se apunta es aprender lo que tiene que ver con lo que dijimos al principio, la gestualidad propia de una idiosincrasia cultural y de una raza. Entonces, ¿podemos aprender de esa gestualidad? Sí, la podemos aprender, la podemos adquirir, sí, pero no nos es propia. No, entonces, conviviendo a veces con la cultura árabe o con personas que pertenecen a la cultura árabe, nos va a ser mucho más sencillo llegar a comprender qué pasa con las personas que genéticamente pertenecen a la cultura árabe, aunque no hayan nacido en un país árabe. Toda esta carga genética se transmite en su gestualidad, en sus formas, y más cuando conviven sus padres, sus abuelos y demás, vienen de países árabes. Todo esto que se adquiere en la primera infancia le es propio también. Por otro lado, las fusiones culturales han existido a lo largo de toda la humanidad. Entonces, la influencia de unas culturas sobre otras a nivel mundial se ha dado a lo largo de toda la historia, y Medio Oriente no queda exento de esto. La influencia indoeuropea, ¿sí?, en muchas épocas de la historia ha tenido injerencia en la cultura árabe. Entonces, por ejemplo, el Imperio Magno ha ocupado gran territorio de lo que hoy es el mundo árabe. Ha fundado ciudades, el Imperio Otomano, muchísimos imperios y muchísimos reinados. Sin ir más lejos, en 1920, Francia y Gran Bretaña tuvieron colonias en distintas zonas de países árabes. Por ejemplo, Egipto, donde la alta sociedad se codeaba con gentes de Gran Bretaña por cuestiones comerciales, por cuestiones diplomáticas, mandaban a sus hijos a estudiar a escuelas británicas. Su ropa, su vestimenta, era más estilo europeo. Se habla de la estilización de la danza. La estilización de la danza se da a nivel mundial en la década del 50. Mahmoud Reda empieza bailando con un ballet de folclore argentino y hace gira en Europa y empieza a observar el ballet clásico y otras disciplinas, y se pregunta a sí mismo, o se plantea a sí mismo el tema de: estoy bailando folclore de otra cultura y no conozco el mío. Entonces comienza a estudiar el folclore de su cultura y lo pone en escena, lo que se llama proyección folclórica. Se pone en escena. Allí también se ve arabés, se ve extensión de las extremidades, se ven déboulé, que son pasos de la danza clásica, son pasos estilizados. En la época de oro, una de las otras
críticas que se han dicho o se han planteado es las destrezas físicas que por ahí las bailarinas occidentales muestran. Entonces, en la época de oro hay bailarinas que hacen unos cambrés, bailarinas egipcias que hacen unos cambrés impresionantes, parecieran que su espalda es de goma. Mahmoud Reda en los 50 estiliza el folclore, lo pone en escena, hace lo que es la proyección folclórica. En esa misma década, Líbano contrata a Igor Moussaiev para formar el Ballet Nacional Libanés, donde pone en escena al Dabke como folclore, como identidad nacional. Igor Moussaiev pasa por Argentina, donde tiene influencia en el ballet folclórico del Chúcaro, y pasa por México, donde también tiene influencia en el ballet folclórico de Amalia Hernández. Incluso suma a su repertorio Guadalajara y La Negra. La estilización de la danza se dio a nivel mundial. Medio Oriente no quedó exento de eso. Ahora, si lo que hablamos es de las fusiones culturales que se dan, no es lo mismo que las fusiones artísticas, no hay que confundir. Las fusiones culturales son cuando dos culturas, ¿sí?, se encuentran, se mezclan, y en esa mezcla nace una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, que a través del tiempo adquiere tradiciones nuevas, y pasado muchísimo tiempo, siglos, esas tradiciones nuevas se asientan como una identidad cultural de esa fusión de antaños. Por ejemplo, las danzas de América Latina no podemos decir que son danzas puramente de Latinoamérica, no. Si vemos, si se observa, los folclores de los distintos países se asemejan mucho, incluso a veces en el ritmo hay algunos que son como similares, por más que sean distintos países. Pero se ven faldas, los faldeos, faldas con olanes, el zapateo, el cortejo, en las danzas de Veracruz, el cachirul, que el cachirul es una peineta hecha de la caparazón de tortuga, una peineta de carey. Eso es netamente español. Tenemos una gran influencia de las danzas españolas que se han mezclado en los distintos países con distintos pueblos u originarios o de otros pueblos inmigrantes. Hay zonas donde la danza son influencia más de África, incluso las características físicas son más afro, sus movimientos son más afro porque han llegado inmigrantes africanos. Entonces, guarda cuando aseguramos determinadas cosas sin profundizar, sin ver por qué. Por qué en determinado país o en determinado lugar se da la danza de esta manera, asegurando que es algo incorrecto.